Amigos, volvemos y ya estamos en este segundo bloque con nuestro primer invitado. Él es Manuel Milla de 12M Analytics. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantado de estar acá. Con Manuel vamos a conversar acerca de marketing digital y marketing político, que es ya lo que nos interesa en esta etapa en la que estamos justo a puertas de una elección, ¿no? De una elección express, ¿no? Ya pronto, en enero. Sí. Muy bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, bueno, el tema de las elecciones por venir es un reto para todos, ¿no? Tanto para los candidatos como para los que van a ayudarlos, a asesorarlos, a las consultoras o a los asesores que van a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque el peor enemigo del marketing es el de apresuramiento, ¿no? Dar por hecho cosas y no tener el suficiente tiempo para planificar. Por eso es que yo creo que en estas elecciones de enero tienen bastante ventaja quienes ya tienen un símbolo, una marca reconocida, ¿no? Si bien es cierto, los tiempos son cortos, yo creo que lo más conveniente para quienes compiten es promover y solidificar el posicionamiento de sus marcas, ¿no? De los símbolos. La gente puede escuchar en muy poco tiempo de repente algunas buenas propuestas, algunas caras que les parezcan simpáticas, pero a la hora de votar van a inmediatamente identificar los símbolos, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que se debe tomar en cuenta en una campaña tan cortita como la que vamos a tener. ¿Cómo se trabaja el análisis de datos para este marketing político, un marketing digital dentro de este cuadro de candidatos que van a participar dentro de las elecciones? Bueno, normalmente para una campaña de comunicación o de marketing que incluya la comunicación, lo que se debe hacer es comenzar con una recopilación de datos. Lo que normalmente se viene haciendo hace décadas son estudios de opinión basados en encuestas o en focus group, etc., ¿no? Lo que se utiliza hoy en día es un análisis psicográfico, ya porque las cosas han cambiado mucho. Entonces hay que comenzar por un análisis psicográfico a través de una serie de técnicas y de herramientas para poder alcanzar realmente o tomarle el pulso realmente a la población objetivo. ¿Okay? Para esto se han desarrollado una serie de cuestionarios, una serie de test en el mundo desarrollado que han dado probadamente éxito en campañas grandes como la de Trump. Ahora, por ejemplo. ¿se están utilizando softwares? ¿Hay otros temas tecnológicos? Claro, se utiliza primero, más que nada, una metodología primero, ¿no? Una metodología que le da una secuencia lógica de uso y de dimensión a todas las técnicas del marketing, incluyendo las técnicas de marketing digital. A veces la gente confunde el marketing con una técnica de marketing, ¿no? Existen muchas, como por ejemplo el SEO, que es la optimización de las búsquedas en los motores como Google, o las políticas de Google Ads, ¿no? Poner avisos. Esas son técnicas que se van dimensionando, se van ajustando de acuerdo a cómo va avanzando la campaña. Pero una metodología es lo primero que uno debe plantearse, ¿no? Entonces las metodologías le dan a uno un orden y una planificación. Y dentro de esa metodología se debe comenzar con un estudio, como les decía, ¿no? Y el estudio psicográfico nos permite a nosotros poder perfilar, modelar, digamos, los datos de la gente, ¿no? Y poder hablarle a ese grupo de personas que comparten un mismo, digamos, un mismo cúmulo de datos. Es decir, lo que a mí me da miedo no te da miedo a ti. Lo que a mí me gusta no te gusta a ti necesariamente, aunque vivamos en el mismo distrito, aunque tengamos una educación parecida. Entonces, estos análisis anteriores que se hacían a nivel demográfico o por ubicación geográfica ya han quedado un poco en desuso, ¿no? Ahora lo que se utiliza es el análisis psicográfico. Claro. Ahora, ¿cuánto influye? Porque tú hablas de todos los cambios que se han dado en estos últimos tiempos. ¿Cuánto influyen las redes sociales, por ejemplo, en una elección? Las redes sociales, claro, influyen en la medida que uno las utilice correctamente, ¿no? Las redes sociales de por sí solas no son una varita mágica. Lo que uno debe hacer es conocer primero
en qué red social va a trabajar y cómo es esa red social. Cada red social tiene un ecosistema particular. Cuando comenzó Facebook, habían compañías que pensaban que a través de Facebook podían vender. Y bueno, a menos que se trate de un negocio muy pequeñito, ¿no? Una compañía mediana o grande no utiliza Facebook para vender ya porque saben que no es para eso. Entonces, las redes sociales se deben utilizar según su propia naturaleza. En Facebook, por ejemplo, para ser exitoso uno tiene que cumplir con 2 de 3 elementos, ¿no? Ser interesante o útil, ser entretenido y ser provocador. 2 de esos 3 elementos por lo menos. Entonces, de acuerdo digamos, al candidato, a la propuesta, al emprendimiento político, sea pequeño, mediano o grande, uno tiene que ir viendo a quiénes quiere hablarles, cuál es su público objetivo, y tiene que conocerlo, y conocer su semántica, conocer su psicología, conocer los formatos que consume, porque a veces pensamos que escribiendo una columna muy sesuda ya vamos a convencer a la gente, ¿no? Claro. Y a veces no es así, porque no llegamos a los jóvenes, por ejemplo, que no consumen ese tipo de formato. Es importantísimo, bueno, y esto no es solamente una regla para las elecciones, sino para cualquier empresa, negocio, conocer el público al que se está dirigiendo. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿qué le conviene más a un candidato? De repente solamente el marketing tradicional, digamos, o más el marketing digital, una combinación de ambos. Depende de la dimensión de su proyecto, depende a cuánta gente quiere llegar. No todas las campañas son iguales, no todos los candidatos son iguales, hay algunos que tienen que llegar a un grupo grande de personas, otros no, otros tienen que llegar de repente a 20.000 personas. Y entonces, de acuerdo a eso es que se va a armar una receta, una estrategia para poder dirigir la comunicación y decidir a través de qué canales se va a dirigir la comunicación, ¿no? Ok. Y en ese, claro, tú nos hablas mucho de que el candidato tiene que saber exactamente a dónde se dirige. Esto, entonces, digamos que no hay una receta específica o exacta No hay una receta general. Digamos, para un candidato nacional que quiere llegar, por ejemplo, a provincias. ¿Qué tanto podría ayudar las redes sociales en provincias? Claro, si tienes tú un mercado amplio, nacional, ¿no? Seas un candidato único, seas una organización política, tienes que comenzar preferentemente basado en un estudio. O sea, saber, a pesar de que te estás dirigiendo a una gran cantidad de gente, saber diferenciar, segmentar a esa cantidad de gente, porque no todos son iguales, como decía hace un momento. Entonces, elegir estos grupos de personas y dirigirte a ellos con su propio idioma, con su propio, digamos, idioma, sus códigos verbales. O mini campañas dentro de una gran campaña. Exactamente, todo responde a una sola estrategia, una sola, como se dice, un storytelling, una sola historia, pero cada historia se cuenta de acuerdo a la audiencia que te está escuchando, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos trabajan con esto dentro de sus organizaciones o es necesario que busquen externamente? Porque hay algunos que ya vienen implementados, ¿no? Yo no tengo idea cuántos partidos políticos lo harán. Sospecho que hay uno que lo está haciendo más o menos bien. Y personalmente, que conozco de 2 o 3 con los que he conversado que están enterados del tema, ¿no? Pero después no veo yo, por lo que leo y observo, no veo muchos trabajando de esta forma. ¿Cómo se hace para limpiarle la imagen a un político que tal vez trae una mochila pesada pues con algunos aspectos negativos? También es importante estos estudios para poder posicionar la imagen de este político. Para recuperar una imagen y hacer un poco de trabajo de control. Y no solo el personaje, porque también vemos que las organizaciones políticas han caído pues en este tema de una imagen negativa, ¿no? Por 1, 2 o 3 miembros de esta organización. ¿Cómo trabajar para poder recuperar esa imagen? Eso también es comunicación y eso parte de un análisis frío de la situación. Lo que estamos viendo es básicamente el mercado político es como cualquier otro mercado, pero es mucho más agresivo.
¿no? Y lo que tenemos de un lado es una... Y voluble. También voluble, claro. Pero lo que uno tiene que asegurar es que asegurar que tu audiencia, a la que tú realmente quieres llegar, te escuche y llegue tu mensaje. Lo que tenemos en el mercado político actual son dos grandes grupos enfrentados, donde uno tiene todos los elementos de la comunicación de su lado, ¿no? Tienen cantidad de buenos emisores, tienen unos canales importantes a través de los cuales lanzan sus mensajes con bastante frecuencia, y el resultado obvio es que los receptores, la gente, el electorado, ¿no? Empieza a pensar un poco en función a lo que les informan ellos. Del otro lado tenemos un grupo político grande, variado, pero que es de oposición. A quienes no vemos con esta misma cantidad de recursos, quienes tienen sí un buen contenido, pero que no tienen, digamos, ¿cómo hacerlo llegar? No han desarrollado canales para hacer llegar esa información, no han desarrollado distintos formatos para llegar a distintos tipos de audiencia, y este es el resultado también, ¿no? Entonces hay que trabajar eso, el desarrollo de canales, el desarrollo de contenidos y el desarrollo de formatos para poder llegar a mayor cantidad de gente y hacer este trabajo que mencionas tú de controlar un poco la crisis de imagen. Claro, eso es más que nada control de crisis en ese momento. Dinos una cosa, Manuel, ¿cómo votan los millennials? ¿Qué tienen en cuenta generalmente para escoger un candidato? Bueno, los millennials son un grupo digamos, generacional. No todos son iguales tampoco. No podemos cometer el error de pensar que todos los millennials que tienen de tal edad, todos piensan igual y votan igual, ¿no? Sin embargo, hay algunas características similares, ¿no? Son básicamente, como ya se sabe, ¿no? son una generación que no abraza partidos políticos, que ni siquiera abraza derecha e izquierda, ¿no? Entonces tienes que llegar a ellos con los temas que más les interesan. Por ejemplo, temas ecológicos, ¿no? Ese es uno de los temas más fuertes, los temas que tienen que ver con la mujer, ¿no? Con el cuidado de los animales. Hay distintas poblaciones de millennials según dónde estén ubicados, pero también según cómo se hayan formado y cómo se informan. Ahora, la mayoría de millennials y centennials se informan a través de internet, ¿no? Yo comentaba hace poco, hay una chica, una youtuber que tiene 21 años, que tiene 6 millones de seguidores, ¿no? Y que ella es digamos, el noticiero de los chicos, ¿ya? Mi hija menor, que tiene 12 años, ella no enciende televisor jamás para ver un programa político ni noticiero. Sin embargo, el otro día me pregunta, papá, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué ha pasado en Ecuador? Y yo digo, ¿cómo te has enterado? Ah, porque veo tal, y me enseñó el canal. Y efectivamente esta chica una vez a la semana hace un resumen de noticias y les informa según su parecer a los chicos, ¿no? Y los chicos se llevan en su idioma y con su mensaje, ¿no? Entonces ese digamos, canal es el que no estamos utilizando muchas veces, ¿no? Ahora, estamos en una sociedad tal vez ya no tan desinformada, ¿no? Porque la gente puede estar muy informada, pero hay errores en las informaciones o hay mala información que se le da a la población. ¿Cómo enfrentar esos fake news, esa mala información que a veces afecta la imagen de los candidatos? Puede ser, ¿no? Sí, bueno, eso es difícil de controlar, a menos que tengas mucha paciencia y mucha gente dedicada a denunciar estas noticias, pero es tan viral que es una bola de nieve, ¿no? Entonces la forma más inteligente de poder enfrentar esto es haciendo un trabajo de tu lado de información, ¿no? De información, digamos, que se haga viral también. Para eso necesitas conocer otra vez los gustos, ¿no? Desarrollar formatos creativos, ¿no? Para que la gente comience a tener otra versión de la noticia, ¿no? Los chicos y la gente, en realidad todos los peruanos somos muy de humor, de un tipo de humor donde predomina la burla, ¿no? Nos gusta burlarnos de los famosos memes. Claro, los memes son básicamente burlarse del otro, ¿no? Entonces, para contrarrestar esa información, bueno, hay que ser muy creativo. Y existen equipos y existe gente muy creativa para poder ayudar a un candidato a superar estos temas, ¿no? Perfecto.
Muchas gracias, Manuel, por tu visita No, del día gracias a de hoy. ustedes. Muy interesante. Te pedimos que nuevamente vuelvas a venir al programa porque es una manera de ayudar a los candidatos y ayudar también al público, ¿no? A que Correcto. sepa cómo puede hacer o dónde puede encontrar la información para estar mejor informado a la hora de votar. Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Regresamos, amigos.